Bueno, para todas y para todos un cordial saludo por primera vez en este curso de estructuras metálicas. De antemano pues les ofrezco excusas. En realidad pues me he demorado un poco en subir el material del curso, en la medida pues que he estado también pendiente de los demás cursos. Ustedes saben pues que tengo a cargo casi toda la línea de la parte de estructuras. Bueno, lo primero que hay que anotar es que pues debido a los cambios que se nos vienen presentando por las razones que ustedes ya conocen, en este curso pues vamos a adoptar la metodología de clases virtuales para el desarrollo del mismo. Para ello se adoptó esta metodología, la presentación de las clases por medio de las presentaciones. En este caso pues mediante estos videos. Para ello pues digamos que al ser también una materia electiva pues nos permite un poco más de flexibilidad en la medida de que podemos evaluarlo de pronto de forma diferente, podemos adoptar otro tipo de metodologías que nos permitan entonces también trabajarlo de esa forma para nosotros. En ese orden de ideas, el curso lo vendremos evaluando, digamos que con la misma, con el mismo acuerdo que habíamos llegado al inicio del semestre, ¿cierto? Para este corte lo vamos a hacer mediante un taller de estos dos temas, compresión axial y vigas, y ya para el final entonces nos dedicamos como tal al estudio de el proyecto, al desarrollo del proyecto como tal del curso. Listo, entonces en cuanto al desarrollo temático del curso o al contenido temático del curso, hasta el momento habíamos adoptado o habíamos estudiado el fenómeno de la tensión desde el punto de vista de la mecánica de materiales, y a partir de eso el estudio también de las uniones simples o las conexiones simples, ¿cierto? Habíamos entonces, si ustedes recuerdan, establecido que para el fenómeno de la tensión lo podíamos estudiar como esfuerzo es igual a fuerza sobre área. Esto tiene que ser menor o igual a un criterio de un esfuerzo que normalmente lo asociamos al esfuerzo de fluencia del material. ¿Listo? Como ustedes bien recuerdan, o si no lo recuerdan, pues lo vamos a ir recordando acá. Para el caso de columnas, en este tipo de elementos entra en juego otro concepto, que es el de la compresión axial. ¿Listo? Que no es otra cosa que el estudio, vuelvo y repito, de las columnas. Vamos a ir recordando entonces qué conceptos debemos tener en cuenta para el estudio de columnas. ¿Cierto? Entonces lo primero que es una columna, decimos que una columna es un elemento solicitado por compresión axial, ¿cierto? Contrario a la tensión, al fenómeno de la tensión, en las columnas pueden llegar a producirse momentos, ¿listo? Por efecto de imperfecciones en los elementos. Esos momentos se verán traducidos al final en una reducción en la resistencia del elemento, que es al final lo que nosotros conocemos como pandeo, el fenómeno del pandeo. Bien, para estudiar el pandeo, si ustedes recuerdan de ese curso de mecánica de materiales, utilizamos entonces la teoría de la carga crítica o la teoría de Euler, ¿cierto? Teoría de la carga crítica o teoría de Euler. Esa teoría de la carga crítica, si ustedes recuerdan, predice muy confiablemente el comportamiento de columnas que denominamos largas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que van a existir otro tipo de columnas, columnas intermedias y columnas cortas. Para el caso de las columnas intermedias, nosotros las estudiamos a partir del fenómeno conocido como el pandeo inelástico, y las columnas cortas por medio de la teoría del aplastamiento, que no es otra cosa que la aplicación de la misma ecuación de la resistencia de materiales, esfuerzo es igual a fuerza sobre área, pero aplicada obviamente a la compresión. ¿Listo? Por lo tanto,
En las columnas se presenta un nuevo criterio de falla, que es la inestabilidad por pandeo. ¿Listo? Bueno, ahí dice pandeo elástico, pero en realidad podríamos dejarlo abierto simplemente como inestabilidad por pandeo. Esa inestabilidad por pandeo se puede producir, como les digo, por pandeo inelástico o por pandeo elástico, dependiendo del tipo de columnas que yo esté analizando. Si es una columna intermedia, pues será pandeo inelástico. Si es una columna larga, será pandeo elástico. Bueno, recordando entonces un poco el tema de la tensión, o el estudio de la tensión como tal, o la tracción, ¿cierto? En ese caso, la resistencia de la barra o del elemento que estábamos estudiando dependía únicamente de la resistencia del material, ¿cierto? Simple y sencillamente nosotros teníamos que garantizar que el esfuerzo que se presentaba, que era igual entonces a una fuerza dividido un área, sea menor o igual a un esfuerzo admisible que está dado en función del esfuerzo de fluencia del material como tal, en este caso pues del acero, ¿cierto? Para el caso de la compresión axial, entonces entra en juego tres conceptos: lo que es una columna corta, una columna intermedia o una columna larga. ¿Listo? Para el caso de una columna corta, denominada columna corta, el modo de falla que se produce es por aplastamiento. ¿Listo? Que no es otra cosa, digamos, que la misma teoría de la mecánica de materiales, pero aplicada a la compresión. Para el caso de las columnas intermedias, la falla se produce, digamos que simultáneamente, o una falla simultánea, entre la falla del material y pandeo. Es lo que conocemos como el fenómeno de pandeo inelástico. Inelástico porque superamos entonces ese rango elástico del material, pero también se me está produciendo pandeo en mi columna. Finalmente, para las columnas largas, el criterio de falla que se adopta para este tipo de elementos es el de pandeo elástico. En este caso, entonces, vamos a decir que dependemos de la rigidez lateral de la viga. ¿Listo? Ya vamos a ir recordando en estas primeras diapositivas cuáles son todos esos conceptos. Inicialmente entonces, para recordar lo que era ese pandeo lateral elástico o pandeo de Euler, ¿cierto? Tenemos que recordar el concepto de carga crítica. Si ustedes recuerdan, la carga crítica es la carga en la cual inicia el pandeo de una columna. Es decir, es la carga más baja para la cual nuestra columna se vuelve inestable. Esa carga, entonces, vamos a decir que induce grandes deformaciones ante un incremento de carga bastante pequeño. Si ustedes recuerdan, en el curso de mecánica de materiales llegamos a la deducción de esta ecuación. Carga crítica era igual a n cuadrado por pi cuadrado por e por i sobre l cuadrado. ¿Cierto? Recordemos más o menos qué son esos términos. El primer término, n cuadrado, hace referencia al número de tramos de la columna. Por ejemplo, para esta primera columna, la que observamos en la parte derecha, esta primera columna, observo que tengo un único tramo, un solo tramo, ¿cierto? Por lo tanto, n en esta primera columna va a ser igual a 1. Para el caso de la segunda columna, observo 1 y observo 2 tramos. Por lo tanto, el valor de n en esa segunda columna va a ser igual a 2. Para la tercera columna, pues bien podemos observar que n va a ser igual a 3. De ahí concluimos que entre mayor sea el número de tramos de la columna, mayor será la carga crítica y por ende mayor será la resistencia de la misma. El segundo término es pi cuadrado. Digamos que no tenemos ningún inconveniente con ese término, es simplemente un número, ¿cierto? El número pi elevado al cuadrado. Posteriormente tengo el producto e por i, donde e por i entonces me está indicando la rigidez lateral de la sección. E es el módulo de elasticidad y la letra i me está indicando el momento de inercia, es decir, es el producto de una propiedad mecánica y una propiedad geométrica de mi sección. Entre mayor sea cualquiera de estas dos propiedades,
pues mayor será su carga crítica y por lo tanto mayor será su resistencia. Por otro lado, el término que tengo en el denominador es L cuadrado, me está indicando entonces la longitud de la columna. De ahí concluimos o podemos deducir fácilmente que entre más larga sea la columna, menor será su resistencia, menor será su carga crítica, ¿cierto? Eso se ve reflejado entonces en la siguiente diapositiva. Por ejemplo, de aquí observamos que, por ejemplo, para sostener la cubierta de ese estadio de fútbol, de ese escenario deportivo, necesitamos entonces la suma o necesitamos el efecto de muchas columnas, ¿cierto? ¿Por qué necesitamos tantas columnas? Pues porque en esa imagen se puede apreciar muy fácilmente, ¿cierto? Que esas columnas son bastante esbeltas, son bastante largas en relación a la sección transversal del elemento. Por lo tanto, necesito la suma o el aporte de muchas columnas para soportar entonces la carga de esa cubierta. ¿Listo? Eso es más o menos el concepto de lo que es una carga crítica. Columnas muy esbeltas tienden a soportar cargas muy bajas, ¿cierto? Columnas menos esbeltas tienden a soportar cargas un poco más altas. Ya vamos a ir recordando también esos conceptos relacionados con esbeltez. Bien, esa carga crítica o carga de Euler, de la que les hablé hace un momento, entonces, como les digo, es función del material, ¿cierto? Función del material o del módulo de elasticidad como tal del material. Del momento de inercia, el factor E por I, y la longitud de la columna, ¿cierto? Entonces decimos que es un concepto asociado como tal a las propiedades geométricas de la columna. Observamos que en ningún punto, en ninguna parte de esa ecuación de la carga crítica, ¿cierto? Está presente el término Fy, es decir, la resistencia del material. No dependemos de la resistencia del material según la teoría de Euler, ¿cierto? Dependemos únicamente de las propiedades mecánicas de ese material. Por lo tanto, se denomina a este fenómeno el pandeo elástico o una falla elástica. ¿Listo? No necesariamente debemos o necesitamos alcanzar la resistencia del material para que se nos presente entonces la falla en estos elementos. En ese orden de ideas decimos que la ecuación de Euler representa de forma muy acertada el comportamiento de columnas denominadas largas. Para el caso de columnas intermedias y columnas cortas, necesitamos apoyarnos en la teoría de la mecánica de materiales o la resistencia de materiales. En ese orden de ideas también, entonces, definimos al esfuerzo crítico, al esfuerzo de Euler, como la relación entre la carga crítica y el área, ¿cierto? Sabemos que el esfuerzo o un esfuerzo es la relación entre una fuerza y un área. Seguimos trabajando bajo el mismo principio. En este caso, pues reemplazando los términos de la carga crítica, llego a esa segunda ecuación, la que observo acá, la cual reescribiéndola en función de la relación entre el momento de inercia y el área de la sección transversal, llego a este término, L sobre R, donde L sobre R es entonces la relación de esbeltez, o me está indicando una relación de esbeltez de la columna. R, recordemos, es el radio de giro de la sección. La sección entonces, recordemos, puede tener dos radios de giro, un radio de giro grande y un radio de giro pequeño para el caso de secciones con un solo eje de simetría, ¿cierto? Normalmente entonces el radio de giro que influye en esta ecuación pues va a ser el radio de giro más pequeño, el radio de giro menor o el radio de giro también denominado débil. ¿Listo? Eso es básicamente entonces lo que nos decía la teoría del esfuerzo crítico o el esfuerzo de Euler. Simplemente entonces era la carga crítica dividido el área. Bien, vamos a dejar ese video hasta ahí y continuamos en el siguiente.